En 1982, el peso mexicano perdió casi el 90% de su valor frente al dólar en cuestión de meses. Las familias que planeaban comprar un auto nuevo ese año vieron cómo el precio que habían anotado en una libreta se volvía una broma cruel para cuando por fin juntaban el enganche. Y sin embargo, en medio de esa hemorragia económica, 10 autos lograron algo que ninguna crisis pudo tocar. Se metieron en la vida diaria de millones de mexicanos, en el garage, en el trabajo, en la ruta del camión, en el recuerdo de una infancia entera. Esta es la historia de esos 10 autos y de la década que decidió, a golpes, cuáles sobrevivían. Número 10. Ford Topaz. Cuando Ford cerró en 1984 su histórica planta de La Villa, en la Ciudad de México, después de más de medio siglo de producción ininterrumpida, no fue un cierre silencioso. Fue el final de una era completa de manufactura automotriz mexicana, concentrada en un solo punto de la capital. La producción se trasladó por completo al complejo de Cuautitlán, y ese mismo año, la línea de ensamblaje recibió 2 modelos que definirían la imagen de Ford en México durante el resto de la década. Uno era el Mustang. El otro, menos glamoroso pero infinitamente más decisivo para la empresa, era el Topaz. El Topaz no vendía por pasión, vendía por necesidad. Era un sedán compacto de líneas cuadradas, motor de 4 cilindros y transmisión sencilla, pensado para el comprador que en plena crisis del peso ya no podía darse el lujo de pensar en un auto grande. Se volvió el uniforme rodante de la clase media mexicana urbana, el auto que un gerente de banco, un maestro de secundaria o un vendedor de seguros manejaban sin distinción, porque todos habían llegado a la misma conclusión al mismo tiempo. La época de los autos aspiracionales había terminado por un rato, y el Topaz llegó exactamente en el momento en que esa conclusión se volvió mayoritaria. El Topaz está en el número 10 porque no fue el auto que nadie soñaba tener, fue el auto que casi todos terminaron manejando. Y porque el cierre de una planta que llevaba 50 años operando, seguido en el mismo año por el nacimiento de este modelo discreto en una planta nueva, resume perfectamente de qué se trató la industria automotriz mexicana en los años 80. Sobrevivir el golpe y seguir produciendo, aunque fuera con menos ambición y más cabeza fría que en la década anterior. Número 9. Chevrolet Chevette. General Motors de México necesitaba una respuesta directa a los compactos japoneses que empezaban a comerse el mercado. Y la encontró en un auto que en Estados Unidos ya era considerado modesto, pero que en México se convirtió en un fenómeno de otra escala. El Chevette llegó con un motor de 4 cilindros pequeño, fácil de reparar en cualquier taller de barrio, y una carrocería que no pretendía impresionar a nadie. Eso, en plena crisis del peso, era exactamente lo que el comprador mexicano buscaba. Un auto sin pretensiones que no lo obligaran a explicar por qué había comprado algo tan sencillo. Lo que nadie en GM había anticipado del todo era hacia dónde se iría la mayor parte de esa producción. Miles de Chevettes terminaron pintados de colores oficiales, con un taxímetro en el tablero, trabajando 12 o 14 horas diarias en las calles de la Ciudad de México y de otras capitales estatales. El auto que había nacido como una opción económica para la clase media se transformó en la herramienta de trabajo de una generación de taxistas, y esa doble vida es la que lo hizo omnipresente. No era el auto que la gente soñaba manejar. Era el auto que la gente veía pasar cada 5 minutos. Subía y bajaba de él sin pensarlo 2 veces. El Chevette resistió además algo que pocos autos de su generación lograron. La reducción brutal del poder adquisitivo no eliminó la necesidad de moverse por la ciudad, y un auto barato de mantener seguía siendo rentable incluso cuando todo lo demás se encarecía. Mientras otros segmentos del mercado se desplomaban, la demanda de vehículos de bajo costo y bajo consumo se mantenía firme, casi terca. El Chevette está en el número 9 porque encarnó la paradoja central de la década. Un auto diseñado para ser olvidable se volvió inolvidable precisamente por estar en todas partes. Y porque cuando la economía obligó a millones de mexicanos a elegir entre lo aspiracional y lo funcional, el funcional ganó por
Goleada, kilómetro tras kilómetro, turno tras turno. Número 8. Dodge Dart K. En Estados Unidos, el nombre Dart había muerto en 1976. Chrysler lo retiró, lo archivó, lo dio por terminado. Pero en la planta de Toluca, inaugurada desde 1968, el nombre siguió vivo casi una década más, aplicado a generaciones de autos que en el mercado estadounidense se llamaban de formas completamente distintas. Fue una decisión comercial casi terca. Para el comprador mexicano, Dart significaba confianza heredada de generaciones. Para Chrysler Corporativo, era simplemente una etiqueta que convenía no tocar mientras siguiera vendiendo. En 1982, esa terquedad llegó a su punto más extraño. Chrysler lanzó en Estados Unidos su nueva plataforma K, un compacto de tracción delantera y motor de 2,2 litros, que en el mercado americano se llamaba Dodge Aris o Plymouth Reliant. En México, ese mismo auto salió de la línea de ensamblaje de Toluca, bautizado como Dodge Dart K. El comprador mexicano no estaba adquiriendo un Aries con otro nombre. Estaba adquiriendo, en su cabeza, la cuarta o quinta generación de un auto que su padre ya había manejado, aunque mecánicamente no tuviera casi nada en común con aquel. La jugada funcionó exactamente como Chrysler esperaba. El Dart K se volvió el compacto de referencia para la clase media mexicana durante buena parte de la década, apareciendo en flotillas de gobierno, en agencias de viajes, en la cochera de cualquier familia que quisiera un auto serio sin gastar en un sedán grande. Su motor de 4 cilindros era simple, sus repuestos abundantes, y el nombre en la cajuela seguía haciendo el trabajo emocional que la ingeniería por sí sola no podía garantizar. El Dart K está en el número 8 porque es el ejemplo más claro de una industria que entendió algo que ningún ingeniero enseña en la escuela. En México, en los años 80, vender un auto no era solo vender metal y motor. Era vender una palabra que ya tenía historia propia, aunque el auto detrás de ella fuera, en realidad, uno completamente nuevo. Número 7. BAM. Ningún auto en esta lista carga con una historia tan amarga como este nombre de 3 letras. Vehículos Automotores Mexicanos no era una ensambladora extranjera con oficina en México. Era, en un 60%, propiedad del propio gobierno mexicano, con American Motors Corporation como socio minoritario sin derecho real a decidir el rumbo de la empresa. Producía Ramblers, luego Hornets, luego una línea completa de autos con nombres propios como el Lerma o el American, diseñados y adaptados en México para las condiciones mexicanas, con motores modificados para funcionar con la gasolina de bajo octanaje del país y la altitud de la Ciudad de México. Era, hasta donde algo así puede serlo, un proyecto de industria automotriz genuinamente nacional. La crisis de 1982 no tocó a BAM de forma indirecta. La tocó directamente en la yugular. La empresa formaba parte de Somex, el conglomerado estatal que sostenía su operación. Y cuando la deuda mexicana colapsó junto con el peso, Somex ya no pudo sostener nada. BAM entró en suspensión de pagos casi de inmediato. En 1983, con la empresa técnicamente en quiebra, el gobierno tomó una decisión que sonaba a solución, pero que en realidad era una sentencia. Vendió su participación a Renault. Renault mantuvo la producción de algunos modelos apenas un par de años más. Para 1987, el gobierno mexicano tuvo que pagarle a la propia Renault $200 millones para que la empresa francesa asumiera toda la deuda restante y liquidara definitivamente la compañía. Léase de nuevo esa frase. El gobierno pagó para que le quitaran de encima algo que él mismo había construido. Entre 1946 y 1986, BAM había producido más de 270,000 vehículos bajo licencias de Willys, Jeep, AMC, Chrysler y finalmente Renault. 40 años de historia industrial mexicana se cerraron con un cheque firmado para desaparecer.
BAM está en el número 7 no por cuántas unidades vendió, sino por lo que representa dentro de esta lista. Es el único nombre de los 10 que no sobrevivió a la década que le da título a este video. Todos los demás autos que vas a escuchar en los próximos minutos siguieron rodando después de 1989. BAM se apagó en pleno huracán, y su desaparición es el recordatorio más crudo de que en los años 80 en México, hasta las empresas con el propio gobierno, como accionista mayoritario, podían desaparecer sin que nadie lograra evitarlo. Número 6. Chevrolet Monte Carlo. En 1981, mientras la mayoría de las plantas automotrices del país luchaban por sobrevivir a la inestabilidad que ya se veía venir, General Motors hizo exactamente lo contrario de lo que el momento sugería. Inauguró un complejo industrial completamente nuevo en Ramos Arizpe, Coahuila, en el norte del país, lejos de la concentración tradicional de fábricas en el centro de México. La apuesta parecía fuera de tiempo. Resultó ser la más inteligente de la década. La planta arrancó produciendo 4 modelos a la vez, entre ellos el Chevrolet Monte Carlo, un coupé de proporciones generosas y aspiraciones claramente aspiracionales, pensado para el comprador mexicano que quería algo con presencia, algo que se notara estacionado afuera de una boda o un bautizo. Mientras el resto del mercado se refugiaba en compactos baratos para sobrevivir la crisis, el Monte Carlo ocupó un nicho distinto, el de quienes todavía podían, o querían fingir que podían, comprar algo con más ambición. Pero la verdadera importancia de Ramos Arizpe no estuvo en las ventas domésticas del Monte Carlo, sino en lo que pasó apenas 2 años después de su inauguración. En 1983, la planta se convirtió en el primer complejo automotriz mexicano en exportar vehículos terminados a Estados Unidos, un hito que ninguna otra fábrica del país había logrado hasta ese momento. Un país que en 1982 no podía ni sostener el valor de su propia moneda. 2 años después estaba mandando autos completos, con obreros mexicanos habiendo hecho cada tornillo, al mercado más grande y exigente del continente. Esa capacidad de manufactura terminaría multiplicándose un 140% a lo largo de la década. El Monte Carlo está en el número 6, no solo porque circuló por las calles mexicanas con esa presencia inconfundible de coupé grande, sino porque su fábrica es la prueba física de que, en medio del peor momento económico del país, alguien seguía apostando a que México podía fabricar autos de clase mundial. Y esa apuesta, contra todo pronóstico del momento, resultó ganadora. Número 5. Volkswagen Caribe. Este auto lleva escondida una de las anécdotas más curiosas de todo el mercado automotriz mexicano. En Europa se llamaba Golf. En Estados Unidos se llamaba Rabbit. En México, desde que empezó a producirse en Puebla en 1977, se llamó Caribe. Y esa decisión no tuvo nada que ver con ingeniería ni con mercadotecnia convencional. La versión más difundida señala que el gobierno mexicano, interesado en promover el turismo hacia el Caribe nacional, en un momento en que esa región era prioridad de desarrollo económico, pidió a Volkswagen bautizar así al auto a cambio de un incentivo económico. Volkswagen aceptó. El resultado fue un anuncio publicitario rodante, que recorrió el país durante una década entera, sin que la empresa gastara un peso adicional en espectaculares. Pero el Caribe no sobrevivió en el mercado mexicano solo por su nombre. Llegó en el momento exacto en que Volkswagen necesitaba desesperadamente un heredero para el bocho, cuyo diseño de los años 30 empezaba a sentirse anticuado frente a la competencia japonesa y estadounidense que ofrecía motor al frente, tracción delantera y suspensión moderna. El Caribe traía todo eso, empacado en una carrocería de 3 puertas que se sentía, por primera vez, genuinamente contemporánea. Se produjo en la planta de Puebla de 1977 a 1987, atravesando exactamente la década que nos ocupa en este video, incluyendo el año completo de la crisis del peso. Y aquí está lo interesante. Mientras otros autos de gama similar sufrieron caídas de ventas brutales durante 1982 y 1983, el Caribe se mantuvo como una de las opciones preferidas de la clase media mexicana.
protegido en parte por la lealtad que Volkswagen ya había construido con el bocho durante 2 décadas, y en parte por ese nombre que sonaba a vacaciones en un país donde, en ese momento, casi nadie podía pagárselas. El Caribe está en el número 5 porque resume algo que se repite en varios de los autos de esta lista. En México, en los años 80, hasta el nombre de un auto podía ser una decisión política, y a veces esa decisión terminaba siendo más determinante para su éxito que cualquier característica mecánica. Número 4. Datsun. Ningún otro auto de esta lista vivió una transformación de identidad tan completa durante la misma década en la que triunfó. Hasta mediados de los años 80, la marca japonesa que dominaba buena parte del segmento compacto y de pickups en México se llamaba Datsun. Con casi 2 décadas produciendo en la planta de Civac, en Cuernavaca, Morelos, desde el sedán Bluebird, que había abierto la línea en 1966. Datsun se había ganado un lugar sólido en la confianza del comprador mexicano, especialmente entre quienes necesitaban un vehículo de trabajo confiable, no uno de presunción. Y entonces, en 1985, la empresa hizo algo que pocas marcas se atreven a hacer quirúrgicamente en pleno auge comercial. Cambió de nombre. Datsun desapareció de las salas de exhibición y en su lugar apareció Nissan, la marca corporativa que ya operaba detrás de bambalinas desde 1961. Para cualquier otra empresa, ese cambio hubiera significado empezar de cero, perder la lealtad acumulada, confundir al comprador leal que llevaba años pidiendo refacciones para su Datsun. Aquí no pasó nada de eso. La transición fue casi invisible para el comprador promedio, porque la confianza nunca había estado depositada en un logotipo, sino en la planta que llevaba produciendo sin interrupciones desde mediados de los 60, y en los talleres que ya sabían de memoria cómo reparar cualquier motor que saliera de ahí. El resultado de esa apuesta fue contundente. En apenas 3 años, para 1988, Nissan Mexicana obtuvo el primer lugar nacional en ventas de vehículos, superando a competidores que llevaban décadas más de presencia en el país. Y ese mismo año la planta Civac alcanzó la producción de su 1.000.000 de unidades acumuladas. Una marca que había cambiado de nombre en plena crisis económica terminó la década siendo la que más autos vendía en todo México. Datsun, o Nissan, según en qué año de la década estés parado, está en el número 4 porque demuestra algo que ninguna otra marca en esta lista logró de forma tan clara: que en México, cuando la manufactura y la confianza están bien construidas, hasta el nombre en la cajuela se vuelve secundario. Número 3. Renault 12. De todos los autos de esta lista, el Renault 12 es probablemente el que menos reconocimiento tiene fuera de México y el que, dentro del país, más lealtad silenciosa acumuló durante la década. Se fabricó bajo un acuerdo de asistencia técnica entre Renault y la industria mexicana, y para mediados de los años 70 ya ocupaba el 3er lugar en ventas dentro del segmento de autos populares, apenas por debajo de Volkswagen y Datsun, las 2 marcas que dominaban el mercado completo. No competía por ser el más rápido ni el más moderno. Competía y ganaba por ser el más barato de mantener sin sacrificar espacio para una familia completa. Su precio rondaba los 30,000 pesos en la época en que empezó a consolidarse, una cifra que lo colocaba justo en el punto donde una familia de clase trabajadora podía calcular, con lápiz y papel, cuántos meses de ahorro necesitaba para comprarlo sin ahogarse. Ese cálculo, repetido en cocinas de toda la República durante la segunda mitad de los 70, fue construyendo una base de compradores que no abandonó al Renault 12 cuando llegó la crisis de 1982. Al contrario, un auto que ya tenía fama de barato de reparar, se volvió todavía más atractivo cuando el resto de las opciones se encarecieron de la noche a la mañana. Lo que hace especial al Renault 12 dentro de esta lista es que sobrevivió no gracias a una planta gigantesca ni a una campaña publicitaria memorable, sino gracias a algo mucho más frágil y mucho más poderoso: la reputación de boca en boca.
El vecino que llevaba su Renault, 12 años sin mayores problemas, se lo contaba al cuñado que estaba por comprar su primer auto. Y esa cadena de recomendaciones informales terminó siendo más efectiva que cualquier anuncio en televisión. El Renault 12 está en el número 3 porque representa a todos los autos de esta lista que nunca fueron protagonistas de una película ni tuvieron una fábrica con aniversarios que celebrar cada década, y que sin embargo se ganaron un lugar permanente en la memoria colectiva simplemente por cumplir, año tras año, exactamente lo que prometían. Número 2. Volkswagen Combi. Hay un momento preciso en que el transporte colectivo de la Ciudad de México cambió de forma para siempre. Y ese momento tiene nombre de furgoneta alemana. Desde mediados de los años 60, los peceros, esos taxis colectivos que cobraban un peso por pasajero, se movían en autos grandes tipo Ford o Dodge, apodados lanchas, que apenas cabían 6 personas. Conforme la Ciudad de México crecía a un ritmo que ninguna planeación urbana lograba anticipar, esos autos dejaron de ser suficientes. La solución llegó con la Combi, la furgoneta Volkswagen que se producía en Puebla desde octubre de 1970, capaz de subir hasta 12 pasajeros con el mismo mantenimiento económico y la misma facilidad para moverse entre calles estrechas que había hecho famoso al bocho. Para los años 80, la Combi ya no era solo un vehículo, era una categoría completa de transporte urbano. En 1981, las autoridades capitalinas reordenaron todo el sistema de transporte de la ciudad, y las combis verdes con el toldo blanco se volvieron la imagen visual más reconocible de cómo se movía la Ciudad de México, cubriendo rutas hacia colonias nuevas y alejadas que ni el metro ni los camiones grandes alcanzaban a servir. La crisis económica de 1982, que había frenado en seco la compra de autos particulares, tuvo el efecto contrario sobre la Combi. Menos gente podía comprar un auto propio, así que más gente dependía cada día del transporte colectivo. Y ese transporte colectivo dependía casi por completo de esta furgoneta. Lo que hace a la Combi distinta de todo lo demás en esta lista es que nunca fue el auto que alguien soñaba tener en su cochera. Era el vehículo que veías pasar cada 2 minutos, en el que te subías sin pensarlo 2 veces, del que dependías si llegabas a tiempo al trabajo o a la escuela. Miles de familias mexicanas nunca fueron dueñas de una Combi, y sin embargo la Combi fue, todos los días, parte íntima de sus vidas. La Combi está en el número 2 porque, más que cualquier otro auto de esta lista, se volvió infraestructura viva de una ciudad entera, y porque en una década marcada por la escasez, fue precisamente su sencillez la que la convirtió en algo indispensable. Número 1. Volkswagen Sedán, el bocho. Si hay un solo auto que resume la década completa de los años 80 en México, es este. Para 1980, la planta de Puebla ya había producido su 1.000.000 de unidades en suelo mexicano. Llevaba fabricándose ahí de forma ininterrumpida desde 1967, después de años de ensamblaje con piezas importadas por Studebaker y luego por Promexa. Para cuando llegó la crisis de 1982, el bocho ya no era simplemente un auto popular. Era la columna vertebral de la movilidad de la Ciudad de México, porque en 1971 el entonces Departamento del Distrito Federal lo había seleccionado oficialmente para el sistema de transporte público, dando nacimiento al minitaxi que durante décadas definiría el paisaje sonoro y visual de la capital. Cuando el peso se devaluó de 26 a 149 por dólar, cuando marcas enteras como BAM se hundieron sin remedio, cuando familias completas tuvieron que posponer indefinidamente la compra de un auto nuevo, el bocho fue de los pocos vehículos que ninguna crisis logró sacar de circulación. Su mecánica sencilla, refrigerada por aire, sin las complicaciones de un sistema de enfriamiento líquido que pudiera fallar, significaba que cualquier taller de cualquier colonia, sin herramienta especializada, podía mantenerlo rodando otro año más, y otro, y otro. Ese fue precisamente su superpoder durante los años 80.
No necesitaba que la economía funcionara bien para seguir siendo rentable. Necesitaba solamente que la gente necesitara moverse, y esa necesidad nunca se detuvo, ni siquiera en el peor año de la crisis. Mientras Ford cerraba una planta de 50 años, mientras Chrysler recurría a nombres heredados para vender autos completamente nuevos, mientras el gobierno mexicano pagaba para que le quitaran de encima su propia empresa automotriz, el bocho seguía saliendo de la línea de producción en Puebla exactamente igual que el día anterior. Sin dramas, sin rediseños radicales, sin depender de ningún decreto que lo rescatara. El bocho está en el número 1, no porque haya sido el auto más avanzado de la década, ni el más rápido, ni el que mejor representara la modernidad que México aspiraba a alcanzar. Está en el número 1 porque cuando todo lo demás se sacudía, incluyendo empresas con el propio Estado mexicano como accionista, este auto nacido en los años 30 en otro continente siguió haciendo, sin falta, lo único que siempre prometió hacer: llevar a la gente de un lado a otro. Y en una década que le quitó certezas a casi todo el mundo, esa simple constancia terminó siendo, para millones de mexicanos, la definición exacta de confianza. 10 autos, una sola década, y una lección que se repite en cada uno de ellos. En los años 80 en México, ganó quien sobrevivió, no necesariamente quien brilló más fuerte.